Bien, iglesia. Van a abrir sus Biblias ahora en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Vamos a estar hoy haciendo un recorrido a través de la Escritura, desde el Génesis. Pero vamos a leer este texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabar. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amén. Otra versión. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Mire lo interesante. Este mundo tan alejado de Dios, que cada día se inventan nuevas ideologías, nuevas leyes, nuevas normas de comportamiento para la sociedad. Este mundo pasa. Y todos los que siguen la corriente de este mundo pasan igual que el mundo. Y puede que tengan la gloria del mundo, pero van a pasar y pasan y están siendo empujados por Dios, van a su final porque esto se tiene que acabar. Pero hay algo bien interesante que resalta este texto de Primera de Juan 2:17. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No va a pasar. El problema más grande del mundo actual es que ha olvidado sus comienzos, es que ha olvidado su origen, es que ha olvidado de dónde viene, de dónde venimos. Por eso he titulado la predicación de hoy, el mundo se pierde porque le falta conocimiento. El mundo se pierde porque le falta conocimiento. Y por eso el mundo va pasando a pasos agigantados, camino a su fin, camino y rumbo a su destrucción. Oseas capítulo 4, versículo 6, alguien que lo busque y lo lea fuerte, por favor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también olvidaré de ti. Muy bien. Otra versión. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también olvidaré a los hijos. Muy bien. Mira lo interesante, lo que dice el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo que no tiene conocimiento de Dios es fácil de destruir. ¿Por qué? Porque toda enseñanza que le llega la va a aceptar. Porque no tienen discernimiento. Porque piensan que su máxima autoridad es el hombre, es el gobierno, son las élites mundiales que quieren gobernar a toda la humanidad. Por eso el mundo pasa y va rumbo a una destrucción porque le falta conocimiento.
¿Por qué? Continúa diciendo el profeta Habacuc: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira lo interesante. ¿Será que el pueblo se ha olvidado, el mundo se ha olvidado de dónde vino? Hoy el mundo dice: yo vengo del mono, yo vengo del producto de una evolución, yo vengo de una reacción nuclear. Pero se ha olvidado de dónde venimos realmente. ¿Qué es lo que Dios dice? Cuando nosotros abrimos nuestras sagradas escrituras y empezamos a leer desde el principio, Génesis 1:1, ¿qué encontramos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el pueblo ha olvidado eso, el mundo ha olvidado eso y ya no cree estas verdades escriturales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este no es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Esto que está señalando aquí la escritura es el principio de la creación de Dios. No es el principio de Dios. Porque si ustedes recuerdan, en un día para el Señor, vimos que Dios es autoexistente. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros empezamos a leer en este libro y a recordar que todo esto que vemos tuvo un principio, pero no fue producto del azar, no fue producto del destino, fue el producto de un diseño inteligente, de un diseño creado y elaborado por un ser supremo que tiene una autodependencia absoluta en sí mismo. Y el mundo ha olvidado de dónde venimos. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese diseño inteligente empieza a darle orden y a ordenar las cosas, los detalles de lo que creó en el principio. Y continúa diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Dios hace una creación. ¿De dónde la hizo? ¿De qué la hizo? ¿Con qué la hizo? ¿Cómo la hizo? Con el poder de su palabra. Porque en el principio, antes de la creación, solo era Dios. No había nada más. Solo era Dios. Y Dios hace una creación exlígida, o sea que no utilizó nada, ningún material, sino solamente su voz. Solamente el poder de su palabra. Hay una escritura por allá en Números 23, 19 y 20 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Lo que Él ha escrito acá no es una mentira, no es una falacia, es una verdad, es una realidad. Y cuando Él dijo, háganse los cielos y la tierra, los astros y todas las cosas que habitan en los cielos, ¿qué sucedió? Pues se hizo. Porque en el verso 20 de Números dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es que el poder de Dios viene de su boca, de su palabra, del aliento creador de su boca. Es el único que puede hacer y crear las cosas con un diseño inteligente, con un diseño inmodificable, que es lo que el hombre quiere tergiversar por falta de conocimiento. Y el mundo quiere seguir esa corriente porque le falta conocimiento de Dios. Y el mundo ha olvidado todo esto. Se ha olvidado de la ley de Dios, se ha olvidado de la palabra de Dios. Y ha empezado a meter herejías destructoras dentro de la creación. Y vemos nosotros a través de la Escritura que Dios empieza a darle un orden a las cosas, a ordenar, a embellecer su creación. Y vemos a través del Génesis cómo Dios empieza a darle propósito, sentido y embellecer su creación. Hasta que llega el punto que, terminada ya su creación, en Génesis 1:27, ¿qué hace? Y entonces, léanlo por favor. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen que Dios lo creó. Varón, hembra, lo creó. Muy bien. Luego de él hacer toda la maravilla de la creación, todos los planetas, todos los astros, las estrellas del cielo, las plantas, la naturaleza, los animales, las bestias del campo, los peces del mar, las aves del cielo, concluye su creación haciendo ¿a quién? Al hombre. ¿Y cómo lo hizo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y mire lo interesante, no se queda solo allí. Porque pudiéramos dudar de algo si solo la Escritura dijera a imagen de Dios lo creó, punto, ya. Pero la Escritura es tan clara que dice varón y hembra. ¿Hay algo más allí? Pero el mundo enseña otra cosa. Y lo peor es que el mundo cree eso. Y lo peor es que hay mucho cristiano, mucha iglesia que se llama iglesia porque no es iglesia, que también cree lo que el mundo quiere enseñar. Porque es que el mundo está pasando y está andando a pasos agigantados a su propia destrucción. Hay libertad de conciencia para que un niño empiece a creer si él es varón o es mujer. Pero no es lo que Dios dice. Y el mundo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ha olvidado la ley de Dios, porque ha olvidado su origen, porque ha olvidado quién lo creó, porque ha olvidado cómo lo creó, con qué propósito lo creó. Y algo bien interesante es que Dios no deja las cosas a medias.
No deja lugar a que nosotros pensemos, bueno, aquí hay un espacio donde yo puedo decir, claro, de pronto hay otro género, otro sexo, otra inclinación. Pero cuando Dios crea al hombre, dice, lo voy a crear a mi imagen y a mi semejanza. Y lo voy a crear varón y hembra. Punto. No dice nada más. El pueblo se pierde, el mundo se pierde porque le falta este conocimiento. Porque aunque dicen creer en Dios, no le creen a Dios. Y este mundo pasa. Y este mundo se va a acabar. Y si usted sigue la corriente de este mundo, va a pasar y va a llegar a su fin igual que este mundo. Por eso inicié leyendo este texto de 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, toda su vanagloria. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 28 de Génesis 1. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Será que un hombre con otro hombre, varón con varón, se pueden multiplicar? Es imposible. Va en contra de la naturaleza con la que Dios los creó. ¿Será que una mujer con una mujer pueden cumplir el propósito con el que Dios los creó, de multiplicarse? Es imposible. No pueden cumplir el propósito. Porque necesitan el uno del otro para cumplir este encargo que Dios hace a su creación. No olvide, iglesia, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aún muchos se crean mujeres o muchas se crean varones. Es abominación delante de Dios. Es abominación. Y no es algo que yo me esté inventando, es que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo quiero que vayamos un momento a Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. ¿Estamos todos ahí? Versículo 22. Mire lo que Dios le está ordenando a su pueblo, a sus varones. Levítico capítulo 18, versículo 22. Le dicen, miren, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Es abominación. No hay otra palabra. Es abominación. Eso no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Es abominación. Yo no puedo reemplazar a mi esposa por un varón. Es abominación delante de Dios. Si Dios me creó hombre, ¿me creó para qué? ¿Con qué propósito me creó?
Génesis 2:24, ahí está el propósito. Dice, por tanto, Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí nunca está diciendo, ni hay lugar para pensar, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. ¿Por qué no lo dice? Porque es una abominación delante de Dios. Y no es el diseño que Dios estableció para su creación. Mire, iglesia, el pueblo se pierde y el pueblo va rumbo a su destrucción. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de la ley de Dios. Porque se ha olvidado de sus comienzos. Porque se ha olvidado de su origen verdadero, de su origen real, de quién lo creó. La humanidad hoy en día piensa que es producto de la evolución, que es como los animales, que pueden hacer y deshacer y obran solamente por instinto. Se olvidan de la ley de su Dios. Y por eso el mundo pasa y sus deseos y va rumbo a una destrucción. Pero si ustedes y yo todos los días nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podremos estar firmes porque hay un poder en nosotros. Y ese poder no es nada más ni nada menos que la palabra de Cristo morando en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Con qué objetivo? Para este objetivo, para exhortarnos y enseñarnos unos a otros. No solamente para engordarme yo, no solamente para tener ese conocimiento yo solo, sino para exhortar, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la palabra de Dios, a fin de que el pueblo de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios y delante de los hombres, y esté completamente preparado para toda buena obra. No hay otra fuente de preparación para nosotros los hijos de Dios. No hay otra fuente de conocimiento. No hay otra fuente de sabiduría. El sabio Salomón escribe por allá en Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, mire, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento y la inteligencia. El versículo 7 continúa diciendo, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Mire, iglesia, nosotros tenemos la verdad desde una fuente fidedigna, de primera mano, de la boca de Dios, que es su palabra. No menospreciemos estas riquezas de su gracia, estas riquezas de su gloria. Qué bueno que nosotros podamos disponer nuestro corazón para inquirir en esta ley.
para cumplirla, para memorizarla, para ponerla por obra delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué se pierde el mundo? Porque el mundo va camino a una destrucción segura. Yo quiero que esta frase le quede grabada a ustedes en la mañana de hoy. El mundo se pierde porque ha olvidado la ley de su Dios. El mundo se pierde porque ha menospreciado la palabra de Dios. El mundo se pierde y aún muchas iglesias se van tras la sabiduría de este mundo. Porque están tomando el consejo del mundo. Porque el consejo de Dios no es suficiente. Porque quieren meterle nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas a lo que Dios ya ha establecido desde la eternidad y hasta la eternidad, en su plan eterno, en su decreto eterno. Y Dios nos ha creado con un diseño único, con un diseño inteligente. Entonces la pregunta que muchos pueden hacerse, entonces ¿por qué nacen criaturas, niños, con inclinaciones raras? Dios tiene que ver algo ahí. ¿Cuál es la respuesta? Es a causa del desconocimiento escritural, de la idolatría del mundo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Porque el mundo todo el tiempo tiene la tendencia de culpar a Dios de sus desgracias. Pero no saben que es consecuencia de su pecado. Que es consecuencia de su rebeldía. Que es consecuencia de creerse sabios en su propia opinión. Romanos capítulo 1. Dice la bendita palabra de Dios a partir del verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire lo interesante. No es que el hombre no conozca la verdad, sino que no quiere que el mundo conozca esa verdad. Porque tiene unos propósitos oscuros. Porque hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la Escritura. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que no se necesita tener dos dedos de frente para saber que cada uno de los elementos que componen la creación no es el producto de un desastre. Cada cosa, cada planta con todas sus microcélulas, con todo su organismo de funcionamiento, no es producto de una explosión. Es producto de una mente superior, de una mente brillante, de una mente todopoderosa, de un diseño inteligente.
que creó todas las cosas con un propósito. Y el hombre tiene conocimiento. El hombre tiene conocimiento de la existencia de ese creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿qué sucede? Dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El hombre no glorifica a Dios por un buen día. Ay, ese sol tan maravilloso. Y ahí se queda. Sol maravilloso. Pero ¿quién dio ese sol? Ah, ese fresco tan bonito que está haciendo la naturaleza hoy. ¿A quién están alabando? A la creación. ¿Pero quién hizo la naturaleza? Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos caído en esa misma insolencia de no reconocer y darle gracias a Dios por su lluvia, por su sol, como dice la Escritura, porque Él es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos? Es Dios quien lo hace. Y es a Dios a quien hay que darle gracias. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, por los árboles que permiten que se refresque la tierra. Gracias, Señor, por el viento que envías del norte, del oriente, del occidente. Porque dice la Escritura que Él guarda los vientos en sus depósitos. ¿Cuáles son esos depósitos? Bueno, Él lo sabrá. Esas cosas son parte de las cosas secretas que pertenecen solo a Jehová nuestro Dios. Lo que Él ha revelado es que Él guarda sus vientos en sus depósitos. Pero todo es de Dios. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que la lluvia es gracias a la conjunción de una nube con carga positiva y con carga negativa, y entonces produce una tormenta y ocasiona una reacción que hace que las nubes boten su lluvia. Todo eso es cierto, pero ¿quién provoca eso? Dios. Dios quien gobierna la creación. No es gracias a la naturaleza. Es gracias a Dios que gobierna su creación, que gobierna la naturaleza. Él es quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Mire, profesando ser sabios, se hicieron necios y empezaron mal, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire lo interesante. Empezaron a incumplir el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios, que nos enseñaron desde Éxodo capítulo 20, donde dice Éxodo 23, primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el complemento de este
versículos 4 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire cómo el hombre cambia esa gloria de Dios, esa verdad de Dios, esa orden que viene desde el principio, porque ha olvidado la ley de su Dios. Y empieza a razonar. Bueno, yo voy a hacer a un Dios. Yo sé que hay un Dios todopoderoso. Voy a inventarme y cómo tener a alguien en quien adorar o a quien rendirle pleitesía. Y es lo que dice, mire, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dice el profeta Isaías, bueno, ¿y ustedes a qué me van a hacer semejante? ¿Qué imagen me van a componer? Es que yo soy Dios, incomparable. Pero el hombre cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es todo lo que vemos hoy en día. Cómo el hombre representa las deidades de Dios. A Dios Todopoderoso en una imagen de un anciano de barba blanca. Al Espíritu Santo en forma de una paloma. A Cristo en un crucifijo, en un hombre crucificado. O en una serpiente que simboliza, esa serpiente es Cristo. Y toman textos escriturales. Pero están faltando contra la enseñanza inicial de Dios para que el pueblo permaneciera limpio y santo delante de un Dios todopoderoso. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Mire las consecuencias. Ahí está la respuesta. Por causa del pecado, de la desobediencia del hombre, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Mire, iglesia, Dios ha establecido un orden en las cosas y el hombre no lo puede cambiar. Está escrito. Proverbios 35 y 6 dice, toda la palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras, ¿para qué? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda la palabra de Dios es limpia. Yo debo honrar esa verdad, creyendo esa verdad. O si no, espero la reprensión de Dios a causa de mi necio corazón, a causa de mi conciencia entenebrecida. Mire, versículo 26. Por esto Dios los entregó. Por eso Dios los entregó a pasiones
vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sus mujeres ya no se enamoraban de los hombres. Ya no les satisfacía un hombre, que es el uso natural de una mujer, ser esposa de un varón. Y va en contra de la naturaleza que Dios creó, que se una mujer con mujer. Va en contra de la naturaleza. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres. Nosotros leímos hace un momento, en Levítico 18:22, una orden de Dios para el varón, ¿cierto? No te echarás con varón como con mujer. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no solo los hombres cambiaron ese uso natural, sino que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y continúa diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, lo que vimos en el texto anterior, versículo anterior, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos como... Hoy el mundo lo ve vergonzoso. ¿Esos hechos el mundo los ve vergonzosos? No, por el contrario. Ve vergonzosos a aquellos que quieren corregir y decir que eso está mal porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Y el que hable mal o el que hable en contra de esos comportamientos o que quiera corregir esos comportamientos, lo hacen pasar vergüenzas. Y lo hacen sentir vergüenza porque está fuera de la onda moderna. Pero lo que Dios está enseñando es algo muy diferente. Él está ciñéndose al modelo inicial, al diseño inicial de su creación. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿a quién? A su extravío. O sea que ellos mismos son los propios culpables de su vergüenza, de su desgracia. Porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Porque abandonaron la ley de su Dios. Porque lo peor que puede hacer una sociedad es dejar la senda antigua. Por eso dice la Escritura, por allá en Lucas 17, vayamos un momento a Lucas. Lucas capítulo 17. Y me van a leer desde el verso 26 hasta el 28. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, cantaban y gritaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Miren, ¿qué sucedía en los días de Noé? No había temor de Dios. No había temor de Dios delante de sus ojos. Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué le decía el pueblo a Noé cuando lo veían construir el arca?
¿Ese tipo qué le pasa? Hablando de un Dios, hablando que va a llover si nunca ha llovido. ¿Qué se está inventando ese señor? Y el mundo se iba tras su vana sabiduría. ¿Qué sucedía en los días de Lot? ¿Qué narra la Escritura? Cuando fueron los varones a visitar a Lot a Sodoma, a Los Ángeles. El pueblo estaba sumido en esto que acabamos de leer en el libro de Romanos. En una desviación vergonzosa donde querían llegarse a esos varones que fueron a visitar a Lot. Porque había tal corrupción, tal depravación en el pueblo de Sodoma y Gomorra, que era normal, era lo más normal del mundo, querer tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Era lo que se veía en ese tiempo. Mire, iglesia, nosotros vemos en esta sociedad cómo el pueblo, cómo el mundo se va degenerando día tras día. Y el mundo avanza a pasos agigantados hacia su final, hacia su destrucción. Y nosotros nos estamos quedando callados por temor a represiones, por temor a represalias, por temor a que nos censuren. Pero Dios nos ha ordenado que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que reprendamos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo y ha venido el tiempo, ya es tiempo donde la gente no quiere oír la sana doctrina, que están apartando la verdad de sus oídos, porque esta palabra les causa rasquiña, no la quieren oír. Y tendrán ansiedad y afán es de oír nuevas cosas. Pero Dios nos demanda que seamos sobrios, que seamos valientes, que seamos fieles en todo lo que Dios nos ha encargado. Que hagamos esa obra de evangelista y que cumplamos nuestro ministerio. Ese ministerio, esa gran comisión que Dios ha delegado a cada uno de ustedes que ha creído. De ir y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado en este libro, iglesia. Porque algo que a usted no se le debió olvidar es que esta escritura no es antigua. Esta escritura no es moderna. Esta escritura es eterna. Porque es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta escritura tiene la naturaleza de Dios. Es inmutable. Porque es su palabra. Y yo debo creerla. Y debo enseñarla. Y no me debo avergonzar de ella. Mire, iglesia, las consecuencias de la degeneración humana no es culpa de Dios. Es culpa del ser humano, del hombre, que quiere ser más sabio que Dios y que se olvida de su ley. Romanos capítulo 1, continuamos, versículo 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire lo claro que es la escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Es lo que vemos a través de los siglos en todos los gobiernos del mundo. Ya no tienen en cuenta a Dios. Por el contrario, se prohíbe nombrar a Dios en reuniones particulares, en reuniones públicas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Usted vaya y contienda con la palabra, con algún dirigente de estas nuevas ideologías de género, y va a haber un aborrecedor de Dios ahí, porque lo va a insultar, incluso lo va a demandar ante la ley, ante la justicia. Y lo más doloroso es que como los gobiernos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esa justicia va a fallar en favor de ellos. Pero ahí es donde se va a ver quién está firme en lo que ha creído. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Será que está describiendo otra sociedad diferente a la que vivimos? ¿Quién se inventó todo este mal de la pandemia? El mismo hombre. El mismo hombre queriendo establecer un nuevo orden mundial, queriendo gobernar las naciones. Se inventan males porque son necios, porque son desleales, continúa la Escritura, porque son sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Para ellos les da igual que mueran 100, que mueran millones, que mueran niños, que mueran ancianos, que mueran su propia familia. Para ellos les da igual, porque solo piensan en un beneficio personal, ambiciosos, dice la Escritura. Es una descripción del mundo en que estamos viviendo. Es una descripción literal de quienes nos gobiernan. Es una descripción que está haciendo el apóstol Pablo literal de la sociedad corrupta de hoy en día. Y no es que no tengan conocimiento, sino que han abandonado esa verdad y han abandonado ese conocimiento. Porque mire cómo termina en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mire, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ellos saben que esto va en contra del diseño que Dios ha hecho, pero aún así hacen males, crean nuevas leyes, crean nuevas ideologías y se complacen con todos aquellos ignorantes que le siguen su juego. Y tienen todos los beneficios por seguirle su fuego. Qué dolor, iglesia. Qué dolor que nosotros
a los cuales Dios nos ha confiado esta verdad, nos estemos quedando callados. Qué dolor que el mundo está yendo a pasos agigantados a su propia destrucción. Pero qué bendición que haya un remanente que todavía a estas alturas de la vida continúe haciendo la voluntad de Dios. Porque tenemos promesa de esta vida y de la venidera. Por eso, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque recuerda, iglesia, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pueblo se pierde y el mundo se pierde y el mundo está siendo destruido porque ha olvidado su origen, porque se ha olvidado de la ley de Dios, porque se ha olvidado de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, porque nos has permitido, Señor, recordar de dónde venimos. ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual nos creaste? Porque nos has dado, Señor, el privilegio de permanecer fieles a tu palabra, de permanecer fieles a tu verdad, de no seguir la corriente de este siglo, de no conformarnos, Señor, a este siglo, sino que todos los días, Señor, has puesto en nuestro corazón el estar renovando nuestro entendimiento a la luz de tu palabra, para así, Señor, poder conocer y comprender cuál sea tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, y ser cada día más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, el cual dio su vida y se entregó para que yo tuviera libre entrada ante el trono de la gracia, para que tú que crees en Él tuvieras libre entrada ante el trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias, buen Señor. Danos gracia delante de ti y delante de los hombres, donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Y no olvide, iglesia, no se olvide de la ley de su Dios. Regresemos a la senda antigua para que sea Dios dándonos esa eternidad bienaventurada que todos anhelamos en aquel día. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente.